es hora de compartir un poco de arte, compartir un poco de comentarios, demoler algunos cuantos mitos e invitar a quienes nos hacen el favor de acompañarnos en estos streamings y en general en lo que hacemos en este canal, a que reflexionen y piensen con un poco más de claridad las cosas, porque lo que se nos plantea es el no pensar directamente, ¿no? Yo siento que hay momentos en que la polarización no es un asunto de que la gente que está desinformada o la gente que está o los tontos directamente, no, gente que yo consideré en un momento de inteligente, por ejemplo, se ha polarizado de una manera increíble. Pongo 3 casos: James Lindsay, Dave Rubin, que ahora está es genial. Dave Rubin hasta recibe dinero del Kremlin, ¿no? de Russia Today. El otro se ha dedicado a compartir conspiranoias brutales de la ultraderecha. Y ahora Christina Hoff Sommer, que era una mujer muy razonable, que criticaba el feminismo idiota en favor de un feminismo inteligente, que es el que yo creo que es mayoritario, aunque menos ruidoso, por lo menos fuera de Estados Unidos. Y ahora de pronto la mujer está defendiendo a Donald Trump y pues, esto no es normal. O sea, las críticas a las tonterías de quien se dice de izquierda o de organizaciones o de corrientes de pensamiento dentro de la izquierda es perfectamente legítima. Yo la he practicado, tengo un libro para eso, que me dediqué precisamente a eso, y aquí lo hago constantemente. Pero eso no significa que te vayas al otro lado, que te polarices, digas, como estos son los ridículos absurdos que están cancelando a todo el mundo y que tienen ideas contrarias a la ciencia, pues entonces viva Donald Trump. Es un racista y un violador confeso, violador condenado. Y un hombre que ha dicho que va a ser un dictador y que le gustaría que sus generales fueran como los generales de Hitler y que Hitler hizo buenas cosas y que él va a ser dictador. Lo ha dicho, no es nada raro, que va a usar al ejército y a la Guardia Nacional para atacar a las personas, al enemigo interior, a la gente de izquierda que llama él, que para él prácticamente todo el mundo es de izquierda, salvo sus incondicionales. Y que se polaricen así personas que yo pensaba que la cabeza les servía para algo más que para llevar el sombrero, pues me parece aterrador. Entonces la única forma de protegernos en contra de la polarización, nosotros mismos, de empezar a ver el mundo en blanco y negro, de caer en visiones ridículas, es tratar de analizar los datos, de estar al tanto de los matices de las cosas y de los contextos de las cosas, y tratar de pensarlos a fondo y no quedarnos con lo que más nos gusta o con lo que más nos satisface.